Yo estoy así como maestro de ceremonia de mí mismo, sabiendo si asumir o no la condición de autor, lo cual sería para mí muy fácil, pero sé que se espera algo, ¿no?, al respecto. Pero solamente quiero, antes de eso, agradecer a las personas que están aquí, personas, decía, que se han dado un tiempo para venir en este horario raro, extraño, pero que también responde, ¿no?, al contexto que estamos viviendo, y gracias nuevamente por eso. Yo, más que del libro, quería hablarles de la relación particular, especial que uno tiene con el tiempo. Y esta relación especial, particular, con el tiempo, me parece que está asignada desde el día en que uno nace, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que empezar, o sea, yo, por ejemplo, nací un 12 de febrero de 1979 a las 11:20 de la noche. Fue un día lunes. Me adelanté, porque aún mi madre tenía 7 meses de embarazo y mis padres me esperaban para marzo. Entonces, y encima no era día de quincena, entonces doble apuro, apremio, ¿no?, con el tiempo. Ahora, sin proponérmelo, he hecho eso casi durante toda mi vida, o sea, siempre llegar antes, aunque sea para esperar que los demás acudan al lugar pactado, hacer hora, por ejemplo, ¿no? Como ahora para la presentación del libro, que viene ultra temprano, ultra antes, ¿no?, del inicio. Eso me hace pensar que uno siempre llega antes a algo y no tan temprano a otras cosas, ¿no? Si fuera cierto eso de que la vida es como un libro, cada quien transita, creo, indefectiblemente por caminos que no se pueden prever. Aunque trazar un plan es algo que siempre me ha parecido útil, últimamente, y creo que ese ha sido el aprendizaje con el libro, he entendido que es necesario contemplar también las contingencias. Las contingencias como la presentación del libro que se ha venido aplazando, ¿no?, y que nos ha traído un sábado a la mañana a hacerlo. Eso precisamente, ¿no?, lo he asimilado con la escritura de Cantar de las Agujas. El tiempo cronológico es el mismo para todos, transcurre igual, ¿no? Las horas están yendo parejas para quienes estamos aquí. Pero cómo nos sentimos respecto a o sea, el tiempo, es una experiencia individual, ¿no? Cada quien tiene una relación particular con el tiempo. Además, somos tan breves que detenerse en las dificultades, en nuestras imposibilidades, hacen que nuestra estancia en este mundo sea poco satisfactoria. Creo que llega el momento en que uno entiende, no sé si hay un momento exacto, una edad para todos, pero creo que llega el momento en que uno ya se sabe breve, efímero, que ya no anda pensando, como decía hace un momento, en esos contratiempos, en eso que no puede, en lo que falta o lo ideal que uno quisiera, ¿no? Lo que otros han resumido como ver la mitad del vaso lleno, ¿no?, y no detenerse en el vacío, que es lo frustrante, ¿no? Y eso, pues, tan penoso, tiene una solución que está en nuestras manos, ¿no? Cómo relacionarnos con el tiempo. Siempre los planes pueden cambiarse, es otra cosa que he aprendido. Yo, por ejemplo, siempre decía que quería ser médico. Postulé 4 o 5 veces a San Marcos y no lo logré. Ahora, esa derrota momentánea, curiosamente me llevó a acercarme a los libros, porque yo me sentía en ese momento muy satisfecho con ser bueno en números y me creía un genio de las matemáticas, porque las notas así lo reflejaban, pero no el sentir, ¿no? Al principio fue para hacer que el tiempo pase, o sea, mi relación con los libros, o sea, leer, pues no quería que en casa se enterasen que había desertado de la academia preuniversitaria donde yo estaba. Sucede que como ya tenía un expertise ya como postulante, pues me asignaron un salón donde estaban los superdotados, los que ya iban a entrar primer puesto cómputo general, y yo me sentía el más bruto de ese salón, ¿no? Entonces yo de esa sensación deserté y decidí ir a la Biblioteca Nacional, con la sede de aquí de la Avenida Bancay, que es la Biblioteca Pública de Lima, ¿no? Entonces me acerqué a los libros como quien se escapa de aquella autodisciplina antiimpuesta por resolver problemas de matemáticas. Ahora, en los libros, felizmente, no habían finales concluyentes como en las matemáticas, ¿no? Una sola respuesta, 1 más 1 igual 2. Y sobre todo creo que sentí una identificación con los personajes, porque los libros también hablan de derrotas, de confusión, de estos extravíos y descontentos respecto al mundo. Todos tenemos ese tipo de sensaciones, ¿no? Alegrías, pero también conflictos con el mundo.
Había allí una salida a mis tribulaciones de preuniversitario frustrado, ¿no? Del que quería ingresar a medicina y no lo pudo. Mi relación con el tiempo siempre ha sido muy particular y recientemente he tomado conciencia de ello, ¿no? Sobre todo a partir de las preguntas que me han hecho respecto a este libro, ¿no? Es ahí donde uno tiene que, no sé si inventar necesariamente algo, pero como que debe buscar respuestas, intuirlas, no sé, darle forma. Algunas certezas sobre la relación que tengo con el tiempo. Siempre me gustaron los relojes, ¿no? Como objeto, como adorno en la muñeca, ¿no? Recuerdo algunos, particularmente aquel de plástico que se desmontaba y tenía forma de un robot. Me gustaba mucho, era color azul. Sí, creo que era Casio, ¿no? Ahora yo no llegaría nunca a un Rolex, ¿no? Como pide Shakira. Había otro que se convertía en avión de guerra, creo que era color plomo. También recuerdo los relojes de cuerda y cómo me los acercaba a la oreja, ¿no? A diferencia tuya, de Virginia, pues para escuchar, ¿no? Ese sonido, ese tic-tac, tic-tac, ¿no? Ya cuando estudié en la secundaria me distancié de los relojes porque mi colegio, que es el Nuestra Señora de Guadalupe, la avenida Alfonso Ugarte, me habían prevenido de los robos ya de relojes, ¿no? Ahora roban celulares, pero antes arranchaban relojes. Entonces dejé de usarlos y me distancié de los relojes, ¿no? Pero también recuerdo que de niño desarmaba los relojes para descubrir de qué estaban hechos, ¿no? Descubrir ese mecanismo, quería descubrir el mecanismo y cómo es que unas piezas tan diminutas podían mover las agujas de un reloj. O en el caso de los relojes de cuarzo, ¿de dónde salía esa tinta para que aparezcan las horas, ¿no? Y el cambio. Sí, me recuerdo mirando el reloj cuarzo para ver que el 0 muta en 1, ¿no? O en el intercambio de horas al número de la izquierda acompañen 2 ceros al lado, ¿no? Sí, recuerdo eso. El caso es que tenía y tengo una relación especial con el tiempo. Desde que me preparaba para ingresar a la universidad, por ejemplo, y hasta ahora, me hago horarios. Antes era más minucioso, sí, ya enfermizamente minucioso, incluía los actos más sencillos, botar la basura, comprar el pan, ducharme, lavar la ropa y otras cosas más que omitiré por pudor, por supuesto. Quizás por todo eso era inevitable que reflexione sobre el tiempo, sobre todo en un momento en que la sensación del paso de las horas se volvió distinta. Y ahí es donde me refiero a la pandemia, ¿no? Durante el inicio de la pandemia, por esa incertidumbre que sentíamos, el tiempo se experimentó de forma distinta. Creo que eso también nos igualó de cierta forma. Para muchos de nosotros, el vértigo de salir cada mañana para ir al trabajo se cortó y hubo un espacio para reencontrarse con uno mismo. Eso de reencontrarse con uno mismo puede sonar místico, pero realmente fue una pausa, un alto a ese vértigo diario, ¿no? En esos momentos de temor por lo que podía ocurrir, empecé a escribir de manera continua y trataba de explicarme sin mayores elaboraciones lo que estaba pasando. Y fue la poesía precisamente la que transmitía algunas explicaciones en clave sobre lo que ocurría en el mundo. Sobre todo cuando leía poesía, me refiero, ¿no? Leyéndola encontraba esas respuestas a lo que ocurría en el mundo. ¿Acaso a través de ese lenguaje contenido, con una cadencia distinta al de la vida moderna, ¿no? Vertiginosa, fue que había un camino por descubrir, o eso creía? Sentía que la vida diaria transcurre en prosa y que la vida reflexiva se apoya en la poesía. Así fue surgiendo el libro. El Cantar de las Agujas es un libro que remite al tiempo previo a la pandemia y que fue escrito durante ella. Ahora que precisamente han vuelto esos años, creo que no es tan así, pero de todas maneras creo que hemos sido tocados por la angustia de no saber si íbamos o no a estar vivos. Como dijo un sacerdote en la misa de una tía que falleció el año pasado, somos los sobrevivientes de una pandemia y aún no apreciamos todavía en toda su dimensión, pues siempre nos ocupamos de seguir viviendo. En ese sentido, somos privilegiados por poder aún transitar en busca de nuestros sueños, de lograr aquello que habíamos buscado y también de recuperarnos del dolor. Y también, pues, de aquello que nos ha afectado, porque sin duda ha habido ahí un parteaguas, ¿no? La pandemia nos ha hecho ver el mundo de otra forma.
Ahora mismo los temores y angustias son de otro tipo. A la pandemia han surgido un momento crítico en nuestra historia como país, ¿no? Y es inevitable no verlo, no tomar conciencia de ello. Y pese a eso, quise mantener la presentación para poder verlos ustedes y hacer esta breve pausa en nuestras respectivas rutinas. Y yo que llego temprano a las reuniones y miro de reojo la hora de tanto en tanto, he descubierto a esta edad madura la poesía. Nunca es tarde, dirá alguno, ¿no? Más de uno dirá eso. Quizá todo llega en su tiempo justo y nos angustiamos porque queremos lograr todo de manera inmediata. Ese es el ritmo que marca nuestra sociedad de mensajes instantáneos y que busca la satisfacción rápida, ¿no? Como los fast food, ¿no? Fast food de emociones ahora, ¿no? O de aquello que viene en combos y se puede comprar en módicas cuotas. Pero a todo esto la escritura y más aún la lectura es una forma de hacer que ese tiempo que nos hinca, que nos aguijonea la nuca, se vuelva distinto. Yo simplemente he querido aprovechar esta oportunidad para pensar en voz alta y sobre todo para agradecerles el cariño, el aprecio que les ha traído aquí para regalarme unos minutos de su vida. Muchas gracias.